Días a todos. Mi nombre es Leandro Sorbelo, del área de propiedad intelectual de la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos en una charla. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Muchas gracias, Leandro, por la introducción, a la universidad por organizar esta importante jornada y obviamente también agradezco a Ivana, a Silvia de CONICET y a Francisco de la provincia. Si les parece, vamos a comenzar con la presentación. Voy a apagar mi cámara para que me puedan escuchar bien. La idea es comenzar hablando un poco sobre las disposiciones del protocolo de Nagoya y ver cuál es el proceso de implementación en Argentina. Para comenzar, obviamente, a abordar este tema, tenemos que hacer un recorrido por el convenio sobre la diversidad biológica, que es de alguna manera el que da el puntapié inicial para el establecimiento de este régimen de acceso a los recursos genéticos y distribución justa y equitativa de los beneficios. El convenio de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica se aprueba obviamente en el contexto de la Cumbre de Río de Janeiro de 1992. Las negociaciones de este convenio paraguas surgen durante la última década durante los últimos años de la década del 80, con obviamente la intención de abordar de una manera más holística la protección de la biodiversidad, incorporándose para ello nuevos mecanismos que sean conducentes a esos fines. El tema ya había sido previsto en la Declaración de Estocolmo 72, el primer hito del derecho ambiental internacional, en dos de sus principios, cuando se reconoce la importancia de la gestión de la flora y la fauna silvestre. En ese sentido, a partir de esa fecha y hasta el 92, que se abre a la firma este convenio internacional, se habían desarrollado algunos instrumentos sobre biodiversidad, pero que se habían enfocado en problemas muy concretos y no llegaban a ofrecer una visión transversal de lo que es la biodiversidad. En ese sentido, se había adoptado un convenio que regula lo que es la protección de especies amenazadas por el comercio internacional o también la protección de especies migratorias, pero en definitiva no abordaban la biodiversidad en sus tres niveles: ecosistemas, especies y genes. Por lo tanto, cuando se decide avanzar en esta línea de instrumentos internacionales, lo que se pretendía era dar una mayor visibilidad y una respuesta más articulada a un problema que lamentablemente persiste en la actualidad, que es la pérdida de la biodiversidad. En ese sentido, el Convenio sobre la Biodiversidad tenía previsto dos objetivos generales, que es la conservación y el uso sostenible de los componentes de la biodiversidad, y uno de los ejes justamente es el reconocimiento de la soberanía de los países sobre sus recursos naturales. Ahora bien, la negociación de este instrumento internacional de alguna manera da un vuelco inesperado en ese momento, cuando los países en vías de desarrollo comienzan a exigir a los desarrollados que no solo haya un reconocimiento respecto a la soberanía sobre los recursos naturales, sino que también se reconozca la soberanía sobre los recursos genéticos. Y es en ese sentido que, a partir del reconocimiento sobre la soberanía de los recursos genéticos, que se incorpora a los objetivos generales que les mencioné, el tercer objetivo del convenio, que es la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Ahora bien, ¿en qué consiste el acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios? Estas siglas las conocemos como ABS, ¿sí? Es un concepto que lo conocemos por sus siglas en inglés, que es Access and Benefit Sharing.
Básicamente, el hombre o la humanidad desde siempre gestionó los recursos genéticos de la biodiversidad, ya sea seleccionando semillas, mejorando variedades, cultivando y recogiendo plantas medicinales. Ahora bien, a esos usos tradicionales de los recursos genéticos de la biodiversidad se suma en la actualidad lo que es la moderna biotecnología, que justamente convierte a los recursos genéticos en la materia prima de importantes procesos de creación de productos que tienen un alto valor añadido. Obviamente que al frente de estos mercados biotecnológicos, y para mencionar los más importantes, encontramos lo que es la industria farmacéutica, la agroindustrial, la fitosanitaria, la cosmética, por citar las más importantes. Ahora bien, la característica común que tienen todos estos mercados biotecnológicos, además del importante valor que se le añade a los recursos, es que no estaban generando ningún tipo de retorno a la fuente de los desarrollos, es decir, a los recursos genéticos de la biodiversidad que se estaban utilizando para elaborar y luego comercializar distintos productos basados justamente en esos recursos. Uno de los ejemplos paradigmáticos que siempre mencionamos cuando hablamos de los antecedentes y justamente lo que motiva la incorporación de este régimen es el caso del arroz hiperwinkle. Es una planta que fue descubierta en Madagascar y que a partir de un proceso de investigación y desarrollo se pudieron identificar dos alcaloides que luego se utilizaron para elaborar y comercializar productos anticancerígenos. La realidad es que estos productos fueron muy lucrativos durante la década del 90 y obviamente que en ese momento ninguna parte del proceso de investigación y desarrollo tuvo lugar en Madagascar y mucho menos ninguno de los beneficios que se obtuvieron por la comercialización de estos productos volvió a Madagascar, contribuyó a la conservación de esta especie o de alguna manera también aportó a la gente, las comunidades locales y los pueblos indígenas de ese país. Por lo tanto, a partir del reconocimiento de la soberanía sobre los recursos genéticos, lo que se busca justamente es poner fin a esta situación y tratar de garantizar que a partir de la utilización de los recursos genéticos, los beneficios que se obtengan se canalicen, bueno, por un lado hacia la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, que constituyen los objetivos generales del convenio, pero por otro lado también se canalicen hacia todo lo que tiene que ver con el acceso y la transferencia de tecnología y también, obviamente, para la colaboración y cooperación científica. El convenio incorpora básicamente la regulación de los recursos genéticos en un artículo, que es el artículo 15, donde establece cuáles son los instrumentos que deben utilizarse en caso que los países decidan regular el acceso a sus recursos genéticos. Estos instrumentos seguramente ya los han mencionado nombrar, es el consentimiento fundamentado previo y las condiciones mutuamente acordadas. Obviamente que el consentimiento fundamentado previo es esta autorización oficial del Estado como soberano de los recursos respecto al acceso que se solicita. Y hablamos que es fundamentado porque obviamente tiene que ser un consentimiento informado, ¿sí? Se debe proveer información respecto a qué se quiere hacer con determinado recurso. Y condiciones mutuamente acordadas, obviamente es un acuerdo que plasma la relación entre el proveedor del recurso y el usuario del recurso respecto a distintas cuestiones. Las más importantes tienen que ver con las condiciones de acceso y utilización y la participación en los beneficios entre todas las partes, básicamente. Ahora, lo cierto es que tanto el convenio como luego su protocolo de Nagoya lo que hacen a través de esta regulación es plasmar un delicado equilibrio entre los intereses de quienes proveen los recursos y quienes usan los recursos en tanto y en cuanto establece la obligación a los proveedores de los recursos de establecer regímenes que permitan el acceso a los mismos y a los usuarios de los recursos genéticos justamente que se obliguen a
distribuir los beneficios que obtengan a partir de esta distribución de beneficios. La realidad es que es un tema muy complejo, muy transversal, que aborda un montón de cuestiones, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con los saberes ancestrales y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades locales. Si bien el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en un artículo que es el artículo 8, inciso J, aborda la relación entre estos conocimientos y la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, en la cláusula que regula el acceso a los recursos genéticos no hay una mención al respecto. Y lo cierto es que muchas veces ese saber ancestral es el que le da la pista al investigador respecto a cuál es el valor que le tiene que agregar a determinado recurso. Entonces, esa complejidad, por ejemplo, motivó a que sea necesario seguir trabajando a nivel internacional para aportar claridad a las distintas cuestiones que se iban presentando a partir de que los países comenzaban a implementar las obligaciones que surgían de este instrumento internacional. Otra cuestión que se presentó, por ejemplo, es que justamente el convenio no define lo que es el acceso a los recursos genéticos. Por tanto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de acceso a recursos genéticos? ¿Estamos hablando de la obtención o la colecta del material o estamos hablando del uso de un material? Bueno, eso quedó de alguna manera librado a los procesos de implementación nacional, generando distintos ámbitos de aplicación y alcance de acuerdo a la interpretación que se hacía. Otra cuestión también muy, digamos, compleja fue justamente que los países, al no tener certeza respecto a medidas de monitoreo o vigilancia en cuanto a la utilización de los recursos genéticos, es decir, bueno, no sabemos qué es lo que pasa con el recurso una vez que sale del país, es que tendieron a establecer requisitos muy complejos y los marcos normativos fueron bastante limitativos en cuanto a las posibilidades de utilización de los recursos. Y en ese sentido, una de las cuestiones que se generó fue que al convenio, al no diferenciar sobre la finalidad del recurso, es decir, si es una finalidad con fines de investigación científica o si hay una finalidad comercial, los países establecieron el mismo régimen para todos los casos, lo cual complejizó de alguna manera todos los permisos para investigación científica no comercial. Otra cuestión también que surgió de esta regulación fue justamente que no se hiciera una diferenciación respecto a los tipos de recursos, ¿no? Y en ese sentido sabemos que, por ejemplo, los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura cumplen un rol especial en lo que es la seguridad alimentaria y por tanto deberían tener también un régimen distinto al régimen general. Sin duda, todas estas cuestiones que se fueron suscitando a partir de la adopción de los países en sus distintas normas, requirió que la comunidad internacional continuara trabajando en los aspectos vinculados a este tema. Como primera medida, la comunidad internacional adoptó unas directrices, que son las directrices de Bonn, en el año 2002, que justamente dieron claridad respecto a algunos contenidos, pero estas directrices, justamente como son voluntarias, no generaron lo que se buscaba, que era justamente aportar claridad, certeza, transparencia, seguridad jurídica a las transacciones que involucraban recursos genéticos. Por eso es que casi 25 años después de la adopción del convenio y de este reconocimiento de soberanía y de esta inclusión de cláusulas donde se establecen los instrumentos que deben utilizarse para el acceso a los recursos genéticos, es que se adopta el Protocolo de Nagoya sobre ABS. El Protocolo de Nagoya es un instrumento que está en el ámbito del convenio sobre la diversidad biológica, que está centrado específicamente en garantizar la distribución justa y equitativa de los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos y fue adoptado en el año 2010, entrando en vigencia a nivel internacional en el año 2014. En la actualidad, el protocolo tiene 128 partes. Durante el mes de octubre cumplió ya 10 años de existencia y a nivel nacional ha entrado en vigencia a partir del 9 de marzo del 2017.
¿sí? Ha sido aprobado por ley, tanto el convenio como el protocolo, como todos los instrumentos internacionales, y obviamente que la ratificación de este tipo de instrumento internacional implica la necesidad de adoptar medidas, sean legislativas, administrativas y de política, en el plano interno. Por un lado, para fortalecer y mejorar la coordinación interjurisdiccional, pero también, sin duda, para fortalecer lo que es la coordinación entre los distintos órganos del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Y esto por qué? Y porque básicamente el acceso y la utilización de los recursos genéticos es una temática transversal a, de alguna manera, las responsabilidades, misiones y funciones de distintos organismos nacionales, ¿sí? Vamos a ver que tenemos institutos de investigación que tienen un rol central en cuanto al uso de los recursos y las actividades que realizan sobre la biodiversidad. Vamos a tener organismos como, por ejemplo, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual o incluso el SENASA, que son los que autorizan, por ejemplo, derechos de propiedad intelectual sobre determinados desarrollos. Tenemos también otros organismos que autorizan la comercialización de productos basados en la biodiversidad. Por eso este es un instrumento sin duda que nos insta a, revisar un poco cuál es nuestro marco normativo, cuáles son nuestros marcos institucionales para ver de qué manera podemos cumplir con las obligaciones que nos marca a nivel nacional. ¿Cuáles son los 3 pilares del protocolo de Nagoya? Acá voy a ser breve. Básicamente la autorización de acceso, o sea, los instrumentos son los mismos que están establecidos en el convenio, en ese sentido no hay una innovación. Sí, el aditamento es justamente la creación de un nuevo instrumento, que es el certificado de cumplimiento, que luego vamos a ver tiene validez internacional, pero en definitiva, en reconocimiento de la soberanía que tienen los países sobre sus recursos genéticos, todo aquel que quiera utilizar recursos genéticos debe solicitar permiso o autorización. Es importante tener en cuenta que dentro del ámbito de aplicación del protocolo de Nagoya encontramos también lo que son los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, ¿sí? Específicamente es parte del objetivo que está previsto en el artículo 3. El otro de los ejes tiene que ver con esto de la negociación de beneficios, entendiendo por beneficios los monetarios y los no monetarios también, que son esos beneficios que tienen que ver con, por ejemplo, realizar un proyecto de investigación y de esa manera poder conocer y caracterizar nuestra biodiversidad. En ese sentido, el protocolo es claro en cuanto a que establece hacia dónde deben canalizarse los beneficios, y esto ya se los mencioné. Por un lado, tenemos que pensar en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, porque en definitiva los recursos son de alguna manera la materia prima o lo que originan determinado desarrollo, pero también justamente tratando de achicar la brecha tecnológica que existe entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, que son los que tienen mayor biodiversidad. Los beneficios también deben canalizarse hacia lo que es el acceso y la transferencia de tecnología, la cooperación y colaboración científica. Y el tercer eje o pilar del protocolo tiene que ver con las medidas de cumplimiento, que sin duda fue una de las faltantes del convenio, ¿sí? Es decir, un tema que no fue abordado como tenía que ser abordado. Justamente el protocolo, a través de la creación de este certificado de cumplimiento que tiene validez internacional, permite tener trazabilidad respecto al uso que se realice de ese recurso, sea a nivel nacional o a nivel internacional. Asimismo, también nos establece la obligación de tomar medidas para garantizar que la utilización de recursos que se haga en nuestro país se haga conforme a la normativa de origen de ese recurso en cuestión. Yendo específicamente a algunos aspectos claves de cada uno de los pilares que les mencioné, lo que respecta a la autorización de acceso, sin duda, una de las mayores beneficios que nos trae el protocolo respecto a la definición del alcance de lo que es acceso a recursos genéticos tiene que ver con la utilización. ¿Y por qué digo esto? Porque el protocolo establece específicamente que se aplica en los casos en los cuales se realicen actividades de investigación y desarrollo sobre la composición genética y o bioquímica,
incluso mediante la aplicación de biotecnología. Entonces, en tanto y en cuanto hagamos utilización de recursos genéticos en esos términos, vamos a estar dentro del ámbito de aplicación del protocolo de Nagoya. Por otro lado, como les mencioné, hay un reconocimiento respecto a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales sobre sus conocimientos tradicionales asociados a esos recursos genéticos, estableciéndose la obligación de pedir el consentimiento y luego establecer condiciones de distribución de beneficios con ellos, y también el protocolo establece, de acuerdo a los marcos nacionales, que se establezcan mecanismos para garantizar la distribución de beneficios en los casos de acceso a recursos genéticos que están en territorios comunitarios. Otra de las particularidades que tiene el protocolo y que representa una gran oportunidad para nuestro país, bueno, un poco por nuestro sistema de gobierno federal y las distintas normativas que tenemos a nivel jurisdiccional, es que nos establece la obligación de establecer un régimen simplificado para la investigación no comercial. En ese sentido se buscaba justamente tratar de desarmar lo que se había generado, digamos, por las distintas interpretaciones que se hicieron sobre las obligaciones que establecía el artículo 15. En tanto y en cuanto el protocolo busca promover y alentar la investigación, lógicamente esa investigación que contribuya a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Por lo tanto, lo que nos insta es a, bueno, establezcamos regímenes que sean simplificados, sencillos, pero que promuevan el cumplimiento, justamente para que tengamos mayor investigación sobre la biodiversidad. Obviamente que este régimen simplificado debería de alguna manera prever lo que se conoce como el cambio de intención, es decir, eso que sucede cuando un proyecto de investigación pasa de ser de investigación a tener una aplicación comercial. También el protocolo de Nagoya, y en este momento cobra especial relevancia, en el mismo artículo aborda la cuestión a el acceso a recursos genéticos que tienen que ver con situaciones de emergencia presentes o inminentes que creen una amenaza para la salud humana, animal o vegetal. Y ahí también lo que nos dice este instrumento es que sin duda tenemos que establecer algún mecanismo que nos permita para esos casos un sistema de acceso expeditivo y rápido, ¿sí? Y que obviamente garantice que llegado el caso va a haber distribución de beneficios. Respecto a la distribución de beneficios, el protocolo establece cuáles son los supuestos en los cuales estamos obligados a que haya distribución de beneficios, ¿sí? Básicamente el eje está, por un lado, lo que tiene que ver con la utilización de recursos genéticos. Esto siempre recuérdenlo porque es lo que nos va a dar el ámbito de aplicación del protocolo o de un régimen de biodiversidad general. En ese sentido, si hacemos actividades de investigación y desarrollo sobre composición genética y bioquímica, que son los derivados, estos compuestos bioquímicos que pueden tener o no unidades funcionales de la herencia, o aplicamos biotecnología sobre recursos genéticos de la biodiversidad, vamos a estar obligados a distribuir beneficios. Y bueno, esa distribución de beneficios tiene que hacerse mediante las condiciones mutuamente acordadas, que es este acuerdo, este contrato de acceso a recursos genéticos. Por otro lado, también el protocolo de Nagoya establece la obligación de asegurar la participación y la distribución de beneficios cuando se accede a recursos genéticos que están en posesión de pueblos indígenas y comunidades locales, es decir, están en territorios comunitarios, y obviamente también nos establece la obligación de asegurar que los beneficios que se deriven de la utilización de estos saberes ancestrales, conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos, se compartan con las comunidades que son las poseedoras de dichos conocimientos. Sin dudas, fíjense la cantidad de cuestiones y disposiciones que tenemos que prever y cumplir con la normativa que tenemos a nivel nacional. Ya para ir cerrando este bloque y muy rápidamente, les dije que una de las mayores innovaciones justamente tiene que ver con las medidas de cumplimiento y la vigilancia y el monitoreo en la utilización. Bueno, tenemos la obligación también de garantizar que los recursos genéticos o los conocimientos tradicionales que se utilizan en nuestro país se hagan conforme a la normativa del país de origen. Y por otro lado, en cuanto es
en cuanto a la vigilancia y al monitoreo, el protocolo nos establece la obligación de designar al menos un punto de verificación. Y puntos de verificación son justamente estos organismos o instituciones que están vinculadas en la gestión de los recursos genéticos. Los puntos de verificación más comunes son, por ejemplo, los institutos que financian proyectos de investigación con fondos públicos, o, por ejemplo, las oficinas de patentes, para que previo a financiar un proyecto o a otorgar un derecho de propiedad intelectual, verifiquen que si hay utilización de recursos genéticos de la biodiversidad, la misma sea conforme a los permisos y la autorización del país de origen. ¿Cuál es el proceso de implementación de este instrumento a nivel nacional? Bueno, a partir de la reforma del año 94, todos los convenios internacionales tienen una jerarquía especial. ¿Por qué digo que tienen una jerarquía especial? Porque tienen una jerarquía supralegal, es decir, están por arriba de las leyes nacionales. Por tanto, son jurídicamente vinculantes, nos generan obligaciones de origen legal que tenemos que cumplir. Y por lo general, para poder cumplir, vamos a tener que revisar, por un lado, y si es necesario actualizar las distintas normativas que tenemos a nivel nacional, por un lado, pero también a nivel provincial. En ese sentido, tanto del convenio sobre la diversidad biológica como el protocolo de Nagoya, la autoridad de aplicación es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y en ese sentido los ejes de trabajo para promover la implementación tienen que ver con la formación de capacidades institucionales a nivel nacional y provincial, y justamente como tenemos que revisar y en su caso actualizar los marcos normativos e institucionales a nivel nacional y a nivel provincial, el otro eje de trabajo tiene que ver con el fortalecimiento del marco normativo nacional sobre ABS. Tenemos normativa que regula la materia, que tiene distinta jerarquía, distinto grado de desarrollo y también que ha sido adoptado en distintos momentos. La mayor parte de la normativa provincial que tenemos vigente ha sido adoptada, inspirada bajo el mandato del convenio, no así del protocolo. Por lo tanto, hay un importante trabajo que realizar al respecto. Y en ese sentido ya hay dos antecedentes muy importantes, uno en el ámbito del COFEMA, que es el Consejo Federal del Medio Ambiente, este ámbito de coordinación interjurisdiccional por excelencia para cuestiones ambientales, donde se reúnen todas las autoridades ambientales del país, y se fijan los lineamientos de la política ambiental nacional, que adoptó en el año 2018 una resolución, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como autoridad de aplicación, que también aprobó a fin del año pasado una nueva normativa que justamente lo que hace es permitir que comencemos a cumplir con las obligaciones esenciales del protocolo. La resolución de COFEMA que les mencioné del año 2018, bueno, obviamente reafirma que la Comisión de Biodiversidad de COFEMA, porque el COFEMA funciona por comisiones temáticas, es el ámbito adecuado para concertar acciones y establecer mecanismos de articulación para justamente cumplir las obligaciones que surgen de este instrumento. Solicita a las jurisdicciones también que informen cuál es el organismo provincial que tiene competencia específica en este tema, porque también, o sea, cada provincia tiene una organización distinta y por lo tanto las autoridades competentes pueden variar de una jurisdicción a otra, por eso es importante saber, bueno, en cada jurisdicción quién es la autoridad competente o quién es el organismo que va a estar gestionando este tipo de autorización. Le solicita al Ministerio de Ambiente y a la Comisión de Biodiversidad que en conjunto elaboren una guía básica con procedimientos y estándares que garanticen una correcta y uniforme implementación a nivel nacional del protocolo, y también recomienda ya, justamente cumplimentando el artículo 8, inciso A del protocolo, que se establezcan medidas simplificadas para justamente lo que son los proyectos y programas de investigación de índole no comercial, ¿sí?, sobre la diversidad biológica y sus componentes. Esta resolución ha sido muy importante porque también ha dado pie a distintos procesos de
actualización que están teniendo lugar en este momento y también a justamente la adopción de esta resolución a nivel nacional, que es la 410 del 2019, que como ya les anticipé, nos permite cumplir obligaciones esenciales del protocolo. Habla específicamente de utilización de recursos genéticos y derivados, ¿sí? Dando claridad respecto al ámbito de aplicación de la resolución, fija pautas mínimas y uniformes para tener en cuenta los distintos permisos y autorizaciones que se otorguen, establece un régimen simplificado para lo que es la utilización de recursos genéticos con fines de investigación no comercial, nos determina este procedimiento para obtener el certificado de cumplimiento, que era un certificado, un instrumento que antes no existía, entonces sin duda había que establecer cuál es el procedimiento para poder obtenerlo. Fija un ámbito de coordinación y articulación vinculado a lo que es el monitoreo de los recursos genéticos y habla también de la regularización para quienes hayan realizando o estén realizando actividades de utilización de recursos genéticos y no tengan los permisos para realizar esas actividades, de manera tal que puedan obtener el certificado de cumplimiento. Ya para cerrar, tengan en cuenta que las autorizaciones de acceso las van a dar las jurisdicciones y la Administración de Parques Nacionales, y obviamente, como el Ministerio de Ambiente es la autoridad de aplicación tanto de este instrumento como del Convenio sobre la Diversidad Biológica, es quien da el certificado de cumplimiento que luego tiene validez internacional. Bueno, con esto damos por finalizada esta pequeña presentación sobre el protocolo. Si tienen dudas o comentarios nos pueden escribir a este correo y bueno, quedo atenta a las distintas consultas que puedan ir surgiendo. Muchas gracias. Oportunidad, celebro realmente este tipo de eventos para dar lugar a conocernos y poder poner en valor todos los recursos genéticos del país y vincularnos de una mejor manera. A continuación voy a presentar estoy presentando en nombre de CONICET, precisamente. Silvia, por favor, ¿podría sacar el cartelito de abajo y prender su cámara así compartimos su presentación? Ocultar, correcto. Ocultar. Prende la cámara, así sale también usted, por favor. ¿Lo puedo apagar mejor? Sí, adelante, Silvia.
Sí, buenas tardes a todos. Nuevamente agradeciendo a las autoridades por esta posibilidad de compartir este evento tan importante y hacer una presentación de cómo desde CONICET, como una de las instituciones de investigación y transferencia más importantes del país, hacemos un abordaje del tratamiento y cumplimiento de lo que respecta al acceso a los recursos genéticos. Como comentaba, CONICET es una de las principales organismos de ciencia y tecnología de Argentina y América Latina, cuyo objetivo es producir y transferir conocimiento, formar recursos humanos altamente capacitados, aportando al avance científico y tecnológico del país, al desarrollo de la economía nacional y al mejoramiento de la calidad de vida de su población. En este sentido, el acceso a los recursos genéticos es crucial para CONICET y para todos los investigadores para poder dar lugar a este objetivo comentado. CONICET tiene una gran plataforma de I+D, donde se cuenta con más de 26.000 recursos humanos especializados en distintas áreas de la ciencia, aplicables a distintos sectores socioproductivos, con más de 330 centros de investigación, y esto es importante comentarlo porque estos 330 centros de investigación trabajan día a día accediendo día a día a los recursos naturales, y en este sentido el esclarecimiento de las normas y el poder cumplir a nivel nacional e internacional es sumamente importante para CONICET, está sumamente comprometido y alineado con las distintas autoridades. CONICET cuenta con capacidades y desarrollos tanto en salud humana, industria alimentaria, alimentos, biotecnología, energía, tanto también para la salud animal y humana, para la producción vegetal y salud, software, desarrollo social inclusivo e impacto ambiental. ¿Qué hacemos desde la Gerencia de Vinculación? Acercamos las tecnologías y capacidades del CONICET a entidades nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas. Precisamente desde las distintas coordinaciones y con una red nacional de oficinas de vinculación, más de 17 oficinas de vinculación con más de 100 vinculadores, es que trabajamos arduamente en poder llevar la ciencia a la sociedad, es decir, convertir el conocimiento en algo que sea aplicable, usable para la sociedad. Tenemos más de 330 centros de investigación de transferencia y centros científicos tecnológicos, como pueden ver, distribuidos de forma federal a lo largo de todo el país. Y tenemos una oferta tecnológica, por ejemplo, en lo que respecta a salud, alimentos y biotecnología, en el desarrollo de terapéuticos, en el desarrollo de diagnósticos, vacunas, mejoramiento vegetal y animal, acuicultura, fármacos, inmunoterapia, medicina de precisión, telemedicina, células madres, entre otros. ¿Cómo es que nosotros vinculamos este conocimiento a la sociedad? Lo hacemos a través de distintos instrumentos, como pueden ser proyectos de investigación, asistencias técnicas, a través de servicios tecnológicos, asesorías técnicas, contando con becarios y posibilidades de investigadores en empresas, también constituyendo de base tecnológica a partir de investigadores que quieren, salir de lo que es la investigación básica y llevar la investigación a algo aplicado y traducirlo en un producto comercial. Hacemos también consorcios asociativos público-privados y contamos con distintos instrumentos para, por ejemplo, lo que es la transferencia de material. En lo que respecta a la investigación científica y el acceso a los recursos genéticos, CONICET, como comentaba, es una de las principales entidades del país que realiza actividades científicas y académicas, y en este sentido la utilización de los recursos genéticos es una base del día a día. Los investigadores realizan rutinariamente colectas de recursos genéticos y también tenemos colecciones de cepas de microorganismos. Un ejemplo claro es la colección que se encuentra en el CERELA, que es el Centro de Referencia para Lactobacillus en Tucumán, donde se albergan más de 1.200 cepas de bacterias lácticas de diversos orígenes, ya sea de alimentos, ya sea de ecosistemas caprinos, bovinos, ya sea de plantas familiares de elaboración de productos lácteos, suelos y pasturas de altura, vegetales,
todos provenientes de regiones del noroeste argentino. CONICET, en este sentido, y respecto a la investigación científica y al acceso a los recursos genéticos, viene trabajando arduamente en poder comprender el marco normativo y en capacitar a sus investigadores y dar soporte en la gestión para el cumplimiento de las normativas, tanto en el marco del Convenio de Biodiversidad como en el Protocolo de Nagoya, y estableciendo procedimientos internos que empezaron hace años respecto a lo que tiene que ver con la colecta de los recursos, que hoy en día ya se transforma en un acceso a los recursos a partir del Protocolo de Nagoya, y eso genera un cambio, digamos, de paradigma, de entendimiento, necesidades de capacitaciones para poder cumplir con la normativa. También contamos con instrumentos para transferir material hacia otras instituciones u a terceros que contemplan el acceso de los recursos genéticos en el marco del Protocolo de Nagoya. Así es como, basándonos en la normativa 410, si tenemos varios ejemplos donde pongo aquí un cuadro que agradezco a Micaela Bonafina y al Ministerio de Ambiente por permitirme compartirlo y adaptarlo para mostrar casos de cómo trabajamos en CONICET, cómo es que nosotros tenemos que considerar los distintos aspectos a partir del acceso a los recursos. Por ejemplo, en este caso vemos erizos, insectos, jarillas, clorelas, bacterias, levaduras, metagenomas, distintos tipos de recursos que los investigadores de CONICET habitualmente utilizan para hacer investigación básica o investigación aplicada, ya sea para hacer uso o conservación in situ o ex situ, o para trabajar en proyectos que tienen que ver con investigación básica o aplicada, y en este sentido es donde a través del uso de digamos, de este gráfico, nosotros hacemos como un ejercicio para entender cómo tendríamos que proceder para cumplir con la normativa de Protocolo de Nagoya en Argentina. En el caso de que sean proyectos de sistemática molecular, ecología de la evolución o biogeografía, utilizando la composición genética y bioquímica, pero en este caso para una investigación no comercial, podemos proceder a un régimen simplificado y obtener una autorización de acceso. Por otro lado, si ya vamos a lo que tiene que ver con proyectos de investigación con acceso y uso con fines comerciales, como por ejemplo proyectos que tienen que ver con el desarrollo de biodiesel, bioetanol, bioremediación, prebióticos y probióticos, alimentos, enzimas, cosméticas, mejoramiento genético, bioplásticos, con fines comerciales o para generar patentes y poder licenciarlas. Ahí ya tenemos que pensar en tener un régimen más complejo, porque se tiene que trabajar en un acuerdo mutuamente acordado, valga la redundancia, para hacer una distribución equitativa y justa de los beneficios y obtener la autorización de acceso. Finalmente, a través de estas autorizaciones, estos acuerdos mutuamente acordados, podríamos llegar a solicitar el certificado de cumplimiento a la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Este gráfico es de mucha utilidad para todos los que trabajamos en gestión, dando soporte a los investigadores e incluso a los investigadores, porque es la base como para poder entender cuáles son los aspectos que hay que considerar. Por ejemplo, cuáles son las autoridades competentes, dependiendo de dónde se extrae el recurso. Luego considerar cuál es el uso que se le va a dar, si se va a trabajar en investigación básica o en investigación aplicada, con fines no comerciales o con fines comerciales, donde los organismos de ciencia y tecnología y las empresas son los usuarios y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable es la autoridad de aplicación. Esto nos da entonces el marco para poder trabajar en este cumplimiento. Ahora, son muchos los objetivos y desafíos que tenemos para poder realmente cumplir con el Protocolo de Nagoya. Algo básico y el cual celebro esta participación, en este caso de la provincia de Mendoza, es
entender lo dificultoso que es para los investigadores tener que cumplir con tanta diversidad de normativas que por propio desconocimiento muchas veces no se cumple. Si uno tuviese en un mapa con la distribución de cada provincia y cada normativa a lo largo de todo el país, se puede entender claramente por qué es tan difícil para los usuarios, y en este caso los investigadores, poder cumplir a rajatabla con cada una de las normativas. En tal sentido, el alineamiento federal entre las autoridades competentes, entre todos los dueños, las jurisdicciones dueñas de los recursos, es sumamente importante, como también tener claridad en los procedimientos. Muchas veces los investigadores mismos, que son, digamos, muy entusiastas en poder generar innovaciones, poner en valor los recursos naturales, huyen de los procedimientos por esta falta de claridad o por la diversidad de normativa que muchas veces es difícil de entender. Entonces, un alineamiento federal es sumamente importante y convoco y solicito atención en este sentido, tanto al gobierno provincial como a las distintas autoridades competentes del país que puedan tener, digamos, poder para generar este tipo de consensos. Obviamente que también las capacitaciones continuas de los investigadores, de todos los personales de apoyo en la investigación y becarios del sistema científico es uno de los objetivos y está en la agenda diariamente, anualmente en CONICET, como en otras instituciones científicas. También en el desarrollo de procedimientos internos para poder dar soporte tanto desde la gerencia de vinculación, donde yo trabajo, como también de la gerencia de desarrollo científico y tecnológico. Estas dos gerencias se dividen en el sentido de que en la gerencia de desarrollo científico y tecnológico irían o serían abordados todos aquellos proyectos con acceso a los recursos genéticos, pero que sean con fines de investigación científica académica. Mientras que en la gerencia de vinculación tecnológica tenemos distintos tipos de proyectos para generar investigación y desarrollo que pueden completarse con fines comerciales, ya sea entre instituciones públicas o con instituciones públicas y privadas. Y uno de los objetivos y desafíos altamente importante es el poder establecer convenios marcos con cada una de las jurisdicciones dueñas, es decir, con las autoridades competentes, de modo de que se pueda establecer un canal de comunicación permanente y lograr consenso sobre los procesos de solicitud de autorización de acceso y gestión de los recursos genéticos. Asimismo, poder establecer en ese convenio marco un mecanismo simplificado y ágil para proyectos de investigación básica, pero también para proyectos de investigación y desarrollo que todavía no llegan a convertirse en productos que puedan ser explotados comercialmente. Muchas veces perdemos la posibilidad de tener proyectos de desarrollo y de innovación con terceras partes porque tenemos que establecer desde cero esa distribución de los beneficios, cuando en realidad todavía no tenemos claramente cuál puede ser el desarrollo a obtener, cuál puede ser la tecnología, cuál puede ser el producto a explotar comercialmente. Entonces, poder tener mecanismos simplificados y ágiles para proyectos de investigación básica y proyectos de investigación y desarrollo aplicado, con la salvedad, con la advertencia de que esto es claramente sin explotación comercial, pero sí para poder, digamos, vincular a los distintos actores y generar valor a partir de los recursos naturales es sumamente importante. A su vez, poder fijar criterios de distribución justa de los beneficios en un convenio marco para el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo que implican la transferencia de recursos genéticos, ya sea el material biológico, su información o secuencias genéticas, y su explotación comercial. De esta forma, uno podría luego ya tener una base de que si va a ir hacia distintos tipos de proyectos con fines comerciales, tener esa base de
qué tipo de distribución, qué tipo de beneficios, ya sea monetarios o no monetarios, establecer rangos también de distribución y de recuperación en forma de regalías, hacer especies de evaluación o rangos según la madurez de la tecnología, para poder tener una claridad al momento de tener que negociar con terceros. Por otra parte, es clave que las autoridades, las jurisdicciones dueñas de los recursos naturales puedan autorizar a CONICET, como también a otras instituciones científicas públicas, a poder suscribir convenios de vinculación y transferencia de tecnología con terceros en su nombre para proyectos que tengan que ver con el acceso a los recursos genéticos. Y de esta forma simplificar en sí los procesos y, digamos, trabajar como socios, los dueños de los recursos, las jurisdicciones dueñas de los recursos, con las instituciones científicas académicas, que son quienes promueven más que nada o tienen más facilidad de poder dar valor a los recursos a través de proyectos de I+D, de generar innovación. También es importantísimo definir tipos de acuerdos preaprobados para estos convenios a suscribirse, ¿no? Tipos de convenio que establezcan las condiciones mutuamente acordadas, que autoricen el acceso y la transferencia de los recursos. También modelos de acuerdos de transferencia de material preaprobados e incluso resoluciones que pueden ser modelos para las distintas jurisdicciones dueñas, donde ya tengan modelos de resoluciones para dar autorización a la institución pública científica para el acceso y para el uso de los recursos genéticos, como también para suscribir convenios con terceras partes. Por último, estos convenios marcos sirven también como para poder marcar una agenda de proyectos de caracterización, conservación y registro de recursos genéticos en conjunto. Con esto doy por finalizada mi presentación. Agradezco nuevamente a todas las autoridades y organizadores del evento y quedo a disposición para cualquier duda, comentario o iniciativa de trabajo en conjunto, como mencionaba, específicamente en poder generar políticas en conjunto, convenios marcos, en este caso con la provincia de Mendoza, que nos dé esa facilidad de poder acceder a los recursos genéticos y tener más facilidad para darle valor a esos recursos. Yo siempre digo, la existencia de los recursos no dan valor a la provincia ni a una nación, sino la posibilidad de estudiarlos, de conservarlos y de generar innovaciones a partir de ellas. Y en este sentido es como nosotros desde CONICET nos ponemos a disposición para poder consensuar, alinear y trabajar en políticas en este sentido. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Silvia, te agradecemos mucho, al igual que a Micaela. Bueno, hemos tenido algunos problemas de conectividad. Mi nombre es Ivana Contreras y soy la responsable de la Oficina de Vinculación Tecnológica de CONICET Mendoza. Ahora le vamos a dar lugar a Francisco Inmerso, que es el secretario técnico de la Dirección de Recursos Naturales de la provincia de Mendoza. Buen día. En primer lugar, agradecer por la oportunidad de poder participar en las jornadas, digamos, a cargo de la universidad y en este panel relacionado al protocolo de Nagoya y su implementación. Gracias a Micaela y a Silvia, y yo ahora paso a mi presentación. Es así, ¿no? Sí. No se está presentando. Bueno, digamos, ahí
voy a ver si se puede presentar. No puedo compartir la pantalla. Digamos, a partir, no voy a volver sobre los conceptos del protocolo que ya fueron abordados por las dos presentaciones anteriores, sino simplemente empezar a, digamos, a marcar algunas líneas de trabajo desde la Dirección de Recursos y la Secretaría de Ambiente. La Dirección de Recursos Naturales es autoridad de aplicación de diversa normativa en relación a los recursos naturales, lo cual en el día a día significa una diversidad de temas y muchísimo trabajo, pero también nos da la oportunidad, casi estratégica diría, de poder conectar transversalmente distintas líneas de trabajo, distintos programas y distintas políticas públicas en torno a algunos conceptos que son claves, como es el concepto de la biodiversidad y de la protección y la conservación de la biodiversidad. Como ustedes saben, la biodiversidad es el indicador de fortaleza de un ecosistema, más cuando uno está ubicado en zonas como en la provincia de Mendoza, en donde los ecosistemas pueden ser especialmente frágiles por la zona árida en la que nos encontramos, y eso es un desafío porque son frágiles por las características naturales que contienen, pero también al ser una zona árida, también está sometida a múltiples y a veces muy profundas acción antrópica, justamente en esta idea que los mendocinos conocemos muy bien de transformar el desierto en un oasis. Eso, evidentemente, si bien nos permite convivir, nos permite generar actividad productiva, pero también en términos reales significa una presión antrópica muy importante y muy severa en muchos casos para los ecosistemas. Entonces, la protección y la conservación de la biodiversidad se vuelve un factor central en las políticas públicas en relación a lo ambiental en la provincia de Mendoza. Entonces, como yo les decía recién, el desafío específicamente, empezando a centrarnos en lo que tiene que ver con el protocolo de Nagoya y su implementación, es cómo nosotros podemos construir una política pública en torno a la conservación y uso sostenible de los recursos genéticos provenientes de la biodiversidad en la provincia de Mendoza. Nosotros desde la Dirección de Recursos nos hemos planteado en este plan de trabajo que les voy a plantear, a proponer y a presentar, digamos, en esta charla, algunos objetivos. Primero, como les decía recién y les adelanté, proteger la biodiversidad en la provincia de Mendoza es un elemento esencial para la conservación de los recursos naturales y es un concepto que nosotros ya hemos determinado como transversal en distintas líneas de trabajo y en distintas políticas que implementamos desde la Dirección de Recursos Naturales y la Secretaría de Ambiente. Otro eje central de trabajo y que tiene que estar reflejado en los instrumentos concretos que podamos desarrollar es proteger y conocer los conocimientos tradicionales en torno a la utilización de los recursos genéticos, ya sea de comunidades locales o de comunidades indígenas que pueda haber acá en la provincia de Mendoza, que, como decía Micaela hace un rato, a veces acortan tiempos, bajan costos de las investigaciones cuando pueden orientar, digamos, el desarrollo de la investigación hacia algunas respuestas en función de las hipótesis que se puedan plantear en esa investigación en particular. Y eso es justo que se reconozca y que se proteja ese conocimiento. Otro elemento muy importante para nosotros, es generar un ecosistema, un ambiente de desarrollo económico en torno a la investigación aplicada. Y esto para nosotros tiene dos elementos que son muy importantes, dos formas de llegar a ese clima de generación de desarrollo económico, que es, por un lado, la seguridad jurídica. La normativa tiene que ser clara, tiene que ser concisa y tiene que ser previsible, y por el otro lado, la flexibilidad para que la norma
abarque un sinnúmero de situaciones y nos permita abordar las distintas situaciones que se vayan dando, generando previsibilidad, seguridad jurídica y asegurando, y para lograr los objetivos estos que nos estamos planteando. Otro objetivo en función de todo esto que nosotros estamos, que estamos pensando, es adecuar la normativa que nosotros tenemos vigente en la provincia de Mendoza. Yo diría también generar nueva legislación que sea acorde a la legislación nacional y a los pactos internacionales que rigen esta materia. Y por último, y no menos importante, porque de alguna forma hace de eje y de forma de trabajo para el logro de los objetivos anteriores, es que esto se construya participativamente junto con los usuarios de los recursos, con las comunidades que aportan o que pueden aportar conocimientos tradicionales, y con los institutos de investigación, para trabajar articuladamente junto con la Dirección de Recursos como autoridad de aplicación y de implementación de una normativa que sea previsible, que sea flexible, que sea sencilla, para el desarrollo de las distintas investigaciones, con la posibilidad de que también puedan generar alguna de ellas algún desarrollo que tenga algún beneficio económico. Esta adecuación normativa, esto simplemente a modo de repaso, el marco normativo que nos rige a nivel nacional e internacional, y la norma vigente en la provincia de Mendoza que nosotros utilizamos como marco para las investigaciones científicas es la resolución 1243 del 12, de investigaciones para áreas naturales protegidas, que está construida también en un paradigma más orientado a la autorización de actividades de colecta en áreas naturales protegidas, o en otros espacios, no tanto a lo que tiene que ver en un concepto un poco más amplio de acceso a los recursos. Los objetivos que nosotros nos hemos planteado como específicos de esta adecuación normativa o esta complementación, yo diría, de generación de nueva normativa en torno a poder instrumentar en la provincia de Mendoza los objetivos y las finalidades del protocolo de Nagoya y toda la legislación y la normativa asociada, es incorporar estos conceptos relacionados a la investigación y desarrollo aplicado a los recursos genéticos, a la normativa, algo que muchas veces no es tan sencillo porque, como les digo, mucha legislación, mucha normativa está construida sobre otros paradigmas de investigación o de desarrollo tecnológico que no han incorporado, no se han ayornado en el sentido de poder incorporar, por ejemplo, desde el punto de vista normativo o jurídico, o de qué estamos hablando cuando hablamos de investigación en torno a los recursos genéticos, digamos, y eso es no menor porque eso, cuando yo lo tengo en la normativa, es lo que me va a hacer de divisoria de aguas y me va a permitir encuadrar esa investigación o esa solicitud de acceso en uno u otra línea de trabajo, también como en relación al cuadrito general que mostraba recién Silvia. Todos estos objetivos, los fines de la normativa internacional y nacional, insisto sobre esto porque es un desafío importante poder traducir esos objetivos en términos generales. Son casi como horizontes hacia los cuales tenemos que caminar en materia de política pública, pero eso hay que traducirlo a instrumentos normativos que sean claros, que sean precisos en sus términos y que sean previsibles para que los desarrolladores, los investigadores o a futuro quienes tengan la posibilidad o la capacidad de generar algún proceso económico productivo en torno a esa investigación sobre los recursos genéticos también se pueda hacer en un marco de transparencia y de claridad, y los beneficios también redunden hacia el Estado provincial, que es
el dueño originario de los recursos genéticos y aquellas comunidades que han aportado también sus conocimientos tradicionales para el desarrollo de esa investigación. Esto tiene que ver justamente con lo que venía diciendo, modernizar los instrumentos de gestión. Si algo ha quedado claro este año es que nosotros tenemos que ir hacia la digitalización de la mayor cantidad de trámites que podamos. Nosotros ya veníamos trabajando años anteriores en ese sentido. En Mendoza tenemos expediente electrónico y este año hemos profundizado esa línea de trabajo en otros ámbitos y en otras intervenciones de la Dirección de Recursos en función de las temáticas que abarca, pero esto me parece que también es central. Y bueno, y acá, digamos, las investigaciones en torno a los recursos genéticos son significativamente complejas. Abordar, digamos, desde la política pública o desde las instituciones públicas este tipo de temáticas es compleja. Traducir todo eso, todos esos conceptos y todos los objetivos que en términos generales establece la legislación internacional a normativa local y a procedimientos y a procesos administrativos es complejo, con lo cual nosotros creemos firmemente que tenemos que avanzar hacia un esquema de trabajo interinstitucional con los distintos niveles de gobierno, especialmente con el gobierno nacional, tal vez también pensar en articular con otras provincias en las que nosotros incluso con algunas compartimos el acervo genético por pertenecer a la misma zona, a la misma ecorregión, pero también con aquellas instituciones, especialmente las públicas o las que tienen fondos públicos, aquellas instituciones que promocionan o que realizan investigación aplicada, que nosotros podamos contar con ellos como puntos de verificación, para que nos ayuden a la implementación, o entre todos en realidad podamos implementar la norma de forma correcta y eficaz, para que no sea una norma que esté bien construida desde lo conceptual, y quede en letra muerta. Como les decía recién, entonces, el plan de trabajo es la elaboración de ya vamos más a lo concreto, digamos, a la elaboración de un documento base y un proyecto de norma. El equipo de la Dirección de Recursos viene trabajando en ese documento y en ese proyecto de norma que esperamos, de alguna forma esta charla de hecho, el puntapié inicial para iniciar este trabajo colaborativo y de construcción participativa de la norma junto a los institutos de investigación, a la universidad y también a aquellos investigadores que quieran sumarse o que quieran también dar su opinión en torno a la norma que nosotros vamos a construir y a tener vigente, espero, en algún tiempo del año que viene. En este sentido es importante para nosotros poder receptar las inquietudes y las sugerencias de quienes son tanto los institutos de investigación, vuelvo a insistir en eso, como los investigadores, porque en definitiva van a ser los usuarios los que van a utilizar la norma concretamente, y quienes nos pueden advertir sobre algo que se pueda mejorar. Y esto lo tengo que decir también, siempre teniendo en cuenta que la Dirección de Recursos, digamos, como representante en este tema puntual de la provincia de Mendoza, es la autoridad de aplicación, y el Estado provincial es quien tiene, digamos, la titularidad originaria de los recursos genéticos sobre los que se puedan desarrollar algún tipo de investigación. Avanzar en reuniones y talleres en el mismo sentido de lo que estamos diciendo, validar los procedimientos, sancionar la normativa y luego avanzar en un esquema de implementación y control de la norma para poder asegurar la eficiencia y la eficacia de la misma. ¿Qué es lo que podemos hacer mientras tanto? Yo al final de la presentación les dejo los datos de contacto. Podemos
abordar casos concretos que se estén desarrollando, en los que haya investigación en torno a los recursos genéticos, para que nosotros, en el marco de la normativa que ya está vigente, como explicaba recién Micaela, los convenios, el protocolo y la resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, nosotros podamos encuadrar normativamente los desarrollos que se puedan estar dando o puedan tener a futuro. La propuesta de norma es una nueva resolución de investigaciones científicas que va, digamos, a abarcar, aparte de lo que significa todo lo que contempla el convenio de protección de la biodiversidad y el protocolo de Nagoya, es para regular todo lo que tiene que ver con las investigaciones científicas. Regula el acceso a los recursos de la biodiversidad de la provincia de Mendoza con fines científicos, y acá tenemos que tener en cuenta distintos escenarios. Tenemos algunas investigaciones sobre los recursos biológicos en general, eso es similar a lo que ya está regulado en la resolución actual. Hay muchas investigaciones que tienen que ver, por ejemplo, que tienen que ver con la taxonomía de determinada especie, y que la materia prima de esa investigación o del futuro desarrollo no son los recursos genéticos, por lo cual eso debería tener un tratamiento distinto, lo más simplificado y lo más acelerado que se pueda. Y después, contemplar que dentro de las investigaciones sobre los recursos genéticos tenemos algunos que son sin fines comerciales y otros que son con fines comerciales. Conceptos importantes: la solicitud de acceso como puntapié inicial para comenzar el proceso para obtener este permiso de acceso al recurso genético, lo que luego valida, digamos, todo el desarrollo posterior, y también lo enmarca en la seguridad jurídica necesaria para que se pueda hacer algún tipo de desarrollo. Un concepto muy importante es el del cambio de uso o de finalidad. Digamos, a veces, digamos, la serendipia está presente y tal vez un desarrollo que inicia como sin un fin comercial se puede transformar en uno al que se le encuentra una beta para generar un producto, para mejorar algún proceso industrial, y eso también tiene que estar contemplado en la norma de forma clara, ante qué circunstancias, cómo y cómo se procede a posteriori de ese cambio de uso en la investigación. El consentimiento fundamentado previo, especialmente vinculado a la protección de los conocimientos tradicionales de las comunidades locales o indígenas que nosotros tenemos acá en la provincia de Mendoza. En el caso de que la investigación sobre los recursos genéticos tenga un fin comercial o tenga la potencialidad de generar un beneficio económico, avanzar entre la provincia de Mendoza y el Instituto de Investigación o quien esté llevando a cabo el desarrollo en el contrato de distribución justa y equitativa de los beneficios, que también, digamos, la norma nosotros tenemos pensado que recepte, que sea flexible también en las herramientas que le da tanto al Estado provincial como a los otros usuarios o actores del proceso, en el sentido de poder negociar un contrato que sea justo y verdaderamente beneficioso para todas las partes que aportan el conocimiento o que aportan la materia prima de la investigación. Y en este sentido tenemos previsto que sean distribución de cuestiones monetarias o no monetarias. Un ejemplo que siempre doy es, por ejemplo, que se incorpore al proceso productivo o comercial del producto que se pueda desarrollar a la comunidad local o a la comunidad indígena que ha participado o aportando el material o aportando ese conocimiento tradicional en la investigación, ¿no? Que pueda participar, como les decía, en el proceso industrial o comercial, cosa de que eso redunde en la zona específica donde se realizó la colecta,
en generación de trabajo y en generación de riqueza para esa comunidad, o eso puede traducirse en infraestructura para mejorar la calidad de vida de la zona. Digamos, en esto hay un abanico grande de cuestiones que se pueden acordar entre las partes, y la norma tiene que ser lo suficientemente flexible para que eso esté receptado y se pueda implementar. Que la normativa que nosotros podamos construir sea adecuada de cara a que se pueda lograr el certificado de cumplimiento en el marco de la investigación o del producto que se está llevando, que se está desarrollando. E insisto sobre esto porque para nosotros es muy importante el tema del trabajo interinstitucional, y el desafío que tenemos por delante es de trabajar tanto el Estado provincial como los institutos de investigación, la Universidad Nacional de Cuyo u otras universidades, y más en un país como es la Argentina, que tiene doble característica, digamos. A nivel mundial por ahí se da esto de que hay una relación inversa entre quienes son proveedores de material genético y por ahí los países que son desarrolladores, pero en la Argentina está como a mitad de camino. Argentina no tiene la riqueza en biodiversidad que tienen otros países, pero tiene lo suyo, y también tiene una estructura especialmente estatal dedicada a la investigación, con lo cual nosotros estamos como a mitad. Nosotros somos proveedores de material genético, pero también somos un país que desarrolla o tiene la capacidad de desarrollar productos a partir de la investigación sobre el material genético. Entonces, para nosotros es muy importante poder trabajar con esos institutos y con la universidad pública porque son básicamente parte del mismo Estado, están financiadas por el Estado y tienen un rol importante a la hora de la implementación y el control de la normativa que nosotros podamos construir. Tenemos también un registro de acceso que sea fácil y que siempre esté disponible frente a alguna consulta que nos pueda hacer el Ministerio de Ambiente de Nación o alguno de los institutos, y también un registro de recursos biológicos y genéticos que nos permita, por un lado, regularizar las colecciones o los bancos que pueda haber de material genético, porque aparte de todo lo que estamos, toda la complejidad, digamos, de lo que significa abordar desde la normativa, digamos, la investigación sobre recursos genéticos, también está el hecho de que, por las características de cómo se realizan los desarrollos, pueden ser in situ o ex situ, o puede ser el acceso a un material genético que es de la provincia de Mendoza, pero que, por ejemplo, ni siquiera se solicita el acceso porque es un material que ya está fuera del territorio en alguna colección. Entonces nosotros tenemos que avanzar en algún sentido para ver eso cómo lo podemos abordar. Bueno, yo les dejo, la dejo un ratito en la plaquita para que anoten los mails de contacto. Seguramente, no sé si acá a fin de año, ya casi estamos cerrando el año, pero en los próximos meses vamos a avanzar en la realización de algunas reuniones, algunos talleres, para que de forma participativa, como les decía, nosotros podamos construir la normativa, y podamos, insisto en esto, el objetivo por ejemplo, que por lo menos que nosotros nos hemos planteado como gestión, es implementar una normativa que sea fiel, digamos, a los objetivos y a los fines de la legislación internacional, de la legislación nacional, que permita, digamos, el desarrollo de la innovación y desarrollo en torno a la investigación sobre los recursos genéticos, y eso permita generar riqueza y que esa riqueza
de alguna forma se redistribuya de manera justa en las comunidades locales o que puedan redundar en mayores herramientas de gestión para la Dirección de Recursos y para la Secretaría de Ambiente para mejorar las políticas en torno a la conservación de la biodiversidad. Y esos son un poco los objetivos. Obviamente, yo acá estaría terminando. Agradezco de nuevo la oportunidad. Agradezco también al equipo. Hoy me toca hacer esta presentación a mí, pero hay un equipo acá en la dirección que está trabajando en estos temas que, como les decía, son complejos abordarlos desde el Estado. Está Marcela, Gustavo, Sergio y obviamente el director Sebastián Melchor y el secretario Humberto Mingorance. Estamos, digamos, trabajando para la implementación de esta normativa que sea flexible, que otorgue seguridad jurídica y que nos permita generar las herramientas de gestión concretas para lograr los objetivos del convenio. Así que, bueno, eso, muchas gracias y por escucharme, porque es un poco difícil esta virtualidad, porque por lo menos hubiera visto, si tuviéramos un auditorio, los hubiera visto por lo menos cabecear o bostezar, así que imagino que se escuchó y se escuchó bien, así que muchas gracias. Perfecto, bueno, muchas gracias Francisco, y gracias a todas las expositoras. Realmente han sido presentaciones excelentes. Ahora les quería comentar que vamos a un espacio de preguntas. Para acceder a las mismas tienen que ir en la sala, a mano izquierda tienen un botón para acceder, porque se realizan en forma escrita. Entonces les pido por favor que todas aquellas que tengan consulta nos las vayan remitiendo por ese medio. Yo aprovecho para comentar que esta propuesta, este encuentro, fue organizado en un trabajo conjunto con la Secretaría de Investigación Internacionales y Posgrado de la UNCUYO, además de la Dirección de Recursos Naturales Renovables de Mendoza y el Centro Científico Tecnológico CONICET Mendoza. Tener la oportunidad de generar un encuentro así, que como comentó antes Francisco, es un puntapié para continuar trabajando en conjunto, es muy importante porque, bueno, sabemos que esta temática es de relevancia y el objetivo es continuar trabajando y logrando mayores aportes para poder avanzar en este tema. Bueno, voy a empezar a leer algunas de las consultas que ya nos han remitido. Denme un segundito. Bueno, una de las preguntas es si hay un sitio donde se puede acceder, hay un sitio donde se puede acceder fácilmente a la información de contacto de las autoridades de aplicación de cada provincia. Eso, bueno, creo que lo comentó Francisco, no sé si querés comentar algo respecto a ese tema, pero ya creo que quedó claro. De todas maneras, perdón, me parece que es más para Micaela, porque me parece que hacen referencia a nivel de todas las jurisdicciones. Puede ser, en realidad sea referencia a... Perfecto, perdón. Gracias, Ivana, y gracias, Francisco. Un poco para dar respuesta a la consulta, que es muy buena. Justamente uno de los primeros trabajos que hicimos en el marco de este proceso de implementación del protocolo de Nagoya fue hacer un relevamiento respecto a la normativa que está vigente a nivel provincial, normativa que regula lo que es la colecta de material, los permisos de investigación y también el acceso a recursos genéticos. Y también identificamos cuáles eran las autoridades competentes con las cuales articulamos desde la Dirección Nacional de Biodiversidad.
Esa información está plasmada en una recopilación de normas y marcos institucionales que está disponible en la página del Ministerio de Ambiente y que luego con justamente el trabajo que se ha realizado con CONICET, ellos también han hecho pública la información en su página y de una manera muy amigable. Actualmente, y debido a los distintos cambios que ha habido a nivel nacional y a nivel provincial, estamos haciendo una actualización de esa recopilación de marcos normativos e institucionales. Perfecto, Micaela, muchas gracias. Ahora voy a leer otra pregunta que también está dirigida para vos. ¿Cómo se tratan aquellos conocimientos tradicionales que no se acota a un grupo humano en particular, sino más bien son conocimientos difusos? Por ejemplo, compartidos por todas las comunidades rurales de la región del Monte. ¿Existe una crítica al protocolo de Nagoya en relación a la desigualdad de poder entre las comunidades locales y las empresas a la hora de negociar los beneficios? ¿Existen instituciones en Argentina que acompañen a estas comunidades en estos procesos de negociación, distribución de beneficios, etcétera? Una excelente pregunta la que han formulado en todas sus dimensiones. Varios comentarios para hacer. Uno fundamental, en el marco de esta gestión nacional se ha comenzado a trabajar en todo lo que tiene que ver con el abordaje normativo e institucional respecto a los mecanismos apropiados para el acceso a los conocimientos tradicionales, la utilización y la distribución de beneficios. Hemos contratado a una experta internacional que en la actualidad está haciendo todo el relevamiento también de las distintas políticas nacionales al respecto, los marcos normativos y también los marcos institucionales para definir la estrategia de abordaje. Máxima, Máxima, por favor. Desde el punto de vista del protocolo de Nagoya, no sé. No sé, disculpen, parece que Micaela ha tenido algún inconveniente en la conexión. Vamos a tener que pasar a la siguiente pregunta, si les parece, después cuando, si Micaela puede ingresar, la retoma. Bueno, la otra pregunta está dirigida a Francisco. Estimado, si usted indica que hay que adecuar la normativa, ¿significa que todavía no hay reglamentación provincial para poder adecuar nuestras colecciones ya existentes o las que estamos generando al PN? Como les decía recién, lo que nosotros tenemos es una normativa que regula, ahí volvió Micaela, ¿no? Mica, si querías terminar. Micaela, si tenés conexión. Disculpen, sí, tengo un poco la conexión inestable. Estos horarios en Buenos Aires son un poco complejos. No, lo que estaba mencionando, un poco para dar respuesta a las inquietudes que se plantearon, es que el protocolo de Nagoya establece a todos los países que han ratificado el instrumento la obligación de adoptar medidas legislativas, administrativas y de política justamente para asegurar, por un lado, que el acceso y la utilización de los conocimientos tradicionales se realice con el consentimiento fundamentado previo de los pueblos indígenas y comunidades locales. Y también tenemos la obligación de garantizar y asegurar que la distribución de los beneficios sea justa y equitativa, lo cual es un desafío enorme para la gestión, ¿sí? Y sin duda vamos a requerir de distintos trabajos a distinto nivel y en distinto orden. También es muy importante tener en cuenta que a partir del reconocimiento que hace tanto el convenio como el protocolo respecto a la titularidad que tienen los pueblos indígenas y las comunidades locales respecto a esos saberes, lo que se hace es también volvemos a tener un problema de conexión. A ver. No. Bueno. Es como comenta Micaela, a veces este horario es complicado a nivel de conectividad. Me parece que quizá tendríamos que volver con vos, Francisco. Te leo de nuevo la pregunta. No hace falta.
Nosotros lo que tenemos, como les decía recién, lo que tenemos vigente es la normativa de investigaciones científicas, pero digamos, la normativa nacional también, digamos, es normativa que está vigente y que camina hacia los objetivos del protocolo de Nagoya y de la legislación internacional, con lo cual, por eso yo ahí... por eso yo, en la propuesta de trabajo, la idea era, nosotros mientras avanzamos en la construcción esta participativa que nosotros queremos encarar de la normativa específica, nosotros tenemos la posibilidad de abordar a los casos concretos que se vayan dando para darle un marco de seguridad jurídica adecuado al desarrollo, y en ese sentido lo venimos trabajando con las autoridades nacionales del Ministerio de Ambiente. Sí, la pregunta específica me pareció que era respecto de las colecciones. Nosotros ahí entendemos que hay algunas colecciones, no sé si es el caso concreto, que se han construido, digamos, con la legislación vigente del momento, con lo cual tampoco pretendemos, digamos, que esto sea retroactivo, pero sí que en el marco de la propuesta de trabajo nosotros podamos ir, digamos, construyendo un ida y vuelta que sea justo en la utilización o en el enriquecimiento de esas colecciones que tienen materia prima de material genético de la provincia de Mendoza y que pueden significar a futuro algún tipo de desarrollo, porque en definitiva eso va a redundar en que cuando ese desarrollo se dé, tenga la seguridad jurídica suficiente para que después en los controles cruzados, digamos, de ambiente u otros organismos nacionales no haya ningún tipo de problema para que se pueda desarrollar, más incluso si la idea es exportarlo o que termine en algún desarrollo concreto o en algún producto que puede estar en algún país extranjero, especialmente los que son parte del protocolo de Nagoya. Así que ese es el sentido, digamos, del plan y de la norma que queremos ir construyendo. No sé si responde. Perfecto, Francisco, muchas gracias. Pasamos a otra pregunta. Me preocupa la comercialización de especies ornamentales invasivas que compiten con la flora nativa. ¿Cómo puede darse la alerta Dirección de Recursos Naturales Renovables? No sé si es un tema específico de Nagoya. Sí, nosotros también desde la Dirección de Recursos Naturales estamos trabajando en la creación de un plan de exóticas invasoras. También lo estamos trabajando con Nación, y uno de los elementos de ese plan es la alerta temprana cuando se produce la introducción de alguna especie exótica, y la coordinación con todos los organismos que muchas veces no están en cuestiones ambientales, pero sí, por ejemplo, están en frontera o en pasos fronterizos con otras provincias o aeropuertos, que son los lugares de introducción de exóticas. No sé si responde o no termino de entender bien la consulta. Creería, bueno, está bien, cualquier consulta que necesiten más al respecto lo tienen que remitir así por escrito. Otra consulta. ¿Qué pasa con los recursos que están en colecciones en el país o en el exterior? ¿Están reguladas por protocolo Nagoya? ¿Existe reglamentación en Argentina en cuanto a importación? ¿Se vincula de alguna manera con ROECIT? Bien, ¿me escuchan? Perfecto, Sí, soy solo una voz, pero me escuchan. También es una excelente pregunta la que han formulado. Lo importante a tener en cuenta, más allá de las regulaciones provinciales que se han ido adoptando en todo este tiempo, la clave de la aplicación del protocolo de Nagoya está en el momento en que se realiza la utilización. Si la utilización del recurso es actual, van a tener que cumplimentar con la normativa adoptada
en el marco de las disposiciones del protocolo de Nagoya. Recordemos que el protocolo de Nagoya se aplica en tanto y en cuanto haya utilización de recursos genéticos, y ya mencionamos en reiteradas oportunidades que implicaba la utilización de esos recursos, que básicamente es la aplicación de biotecnología o las actividades de investigación y desarrollo sobre composición genética y o bioquímica. Y si me disculpas, Ivana, retomando esa pregunta que no pude finalizar de contestar, quería mencionar algo muy importante y tiene que ver con un instrumento fundamental que está previsto en el protocolo de Nagoya, que son justamente los protocolos comunitarios o los protocolos bioculturales, ¿sí? Que justamente son estos instrumentos que deben ser adoptados por cada comunidad indígena o local, estableciendo justamente cuál es el mecanismo para el acceso a sus conocimientos tradicionales y sus conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos. En ese sentido, los países que somos partes del protocolo tenemos que apoyar el desarrollo por parte de las comunidades de estos instrumentos que luego van a ayudar a la gestión, tanto de los recursos genéticos que están en territorio comunitario, como también de los conocimientos tradicionales asociados a esos recursos. Perfecto, gracias. Muchas gracias, Micaela. Ahora una pregunta para Francisco. Dice, bueno, Francisco, muy bien, gracias por la presentación, interesante propuesta. ¿Cuáles son las herramientas que posee la provincia para llevar adelante esta propuesta? ¿Existe un cronograma de las próximas actividades que llevará adelante la provincia en esta temática? Como les comentaba sobre el cierre de la presentación, digamos, estamos muy sobre el fin de año, con lo cual, digamos, no tengo ahora fechas concretas, pero la idea es, digamos, a principio del año que viene o en febrero, armar un cronograma de trabajo, comunicarlo, trabajarlo con ISET y con la universidad, para que podamos avanzar en la validación de la norma, que la herramienta concreta de gestión va a ser en principio la normativa y cómo regule el procedimiento administrativo para obtener los distintos permisos y la implementación del consentimiento previo de las comunidades o cómo construir ese contrato de distribución de beneficios. Así que eso no tengo ahora fechas, pero la idea es que en el primer trimestre del año que viene nosotros podamos ya avanzar con cuestiones concretas en ese sentido. Sobre fin de año vamos a tener ya una propuesta de norma, un documento base sobre el cual nosotros podamos trabajar y enriquecerlo. Perfecto. Gracias, Francisco. Bueno, seguimos una consulta que puede ser un poco relacionada. Las presentaciones me parecieron geniales, pero a los fines concretos hay un vacío de respuesta por parte de las provincias. Entonces, ¿qué hacemos frente a esta realidad si uno encuentra un fin comercial en el uso de recursos que requieren de una respuesta expeditiva, clara? ¿Qué se hace en el interín hasta que cada provincia produzca sus normas específicas? Bueno, tomo un poco la posta, ya que soy la voz en el teléfono. Me parece importante justamente tomar contacto con las autoridades competentes y en su defecto con el Ministerio de Ambiente como autoridad de aplicación del instrumento internacional. También es importante no generalizar porque, como mencionamos, la normativa que hoy está vigente a nivel provincial tiene distinta jerarquía, distinto grado de desarrollo. Entonces, tal vez hay jurisdicciones que tienen un marco normativo diferente al de otras jurisdicciones, ¿no? No podemos generalizar y establecer básicamente cuál es la situación en todas las jurisdicciones porque depende un poco de acuerdo a cada una, también del recurso, en definitiva hay varias variables, por eso si tienen algún caso concreto, sugerimos el contacto directo con la jurisdicción y en su defecto con el ministerio que es la autoridad de aplicación del instrumento. Perfecto, Micaela, muchas gracias. Para el caso sí, específico de Mendoza también sumo, con los datos de contacto, si hay algún investigador que tiene
que concretamente está realizando o pensando o tiene algún proyecto de investigación que lo debemos encuadrar dentro de los objetivos de Nagoya, lo podemos abordar específicamente para mientras tenemos la normativa más general. Eso lo podemos hacer y lo debemos hacer, de hecho. Perfecto, gracias, Francisco. Bueno, están quedando 2 consultas. En el caso de tener alguna otra consulta, les pido que las remitan. Si estamos trabajando con cepas bacterianas obtenidas en una finca de un productor, ¿debemos también registrar estas investigaciones con el área de recursos renovables? ¿Podés repetir la primera parte? Si estamos trabajando con cepas bacterianas obtenidas en una finca de un productor, ¿debemos también registrar estas investigaciones con el área de recursos renovables, recursos naturales renovables? Sí. También, perfecto. Tienen que dirigirse entonces al área correspondiente. Bueno, y leemos la última consulta. Francisco, ¿han pensado cómo se podría implementar que se retribuyan beneficios económicos a la provincia, por ejemplo, con el champú de Jarilla? No sé si es algo que haya tenido información ancestral en pueblos originarios. Esto como ejemplo de lo que se dijo en general, de beneficios proporcionados por especies nativas. Saludos, Gustavo Flores. Ahí, disculpen, sí. Antes que hagas un comentario, quiero mencionar justamente nosotros tenemos un caso exitoso de ABES en el marco del protocolo de Nagoya, que ya tiene otorgado su certificado de cumplimiento con validez internacional, que es justamente el desarrollo de un champú a partir de la utilización de la jarilla. Es un producto fitocosmético para la recuperación capilar. En ese caso concreto, el laboratorio llegó a un acuerdo con la provincia de La Rioja y hay un contrato de acceso con distribución de beneficios. La consulta tenía que ver con este caso, ahí aclaro que es la provincia de La Rioja quien está siendo proveedora del recurso para la elaboración del producto fitocosmético. Claro, eso iba a aclarar en principio, digamos, en este caso concreto, que acá en Mendoza, digamos, salió en las noticias de que había un desarrollo de un champú a partir de jarilla, digamos, y si bien, digamos, es algo que es autóctono de Mendoza y muy representativo de la flora mendocina, también está en la misma ecorregión de provincias con las que compartimos esa misma ecorregión. Este desarrollo en particular se dio en la provincia de Rioja y, como decía Micaela, el producto final ha sido enmarcado jurídicamente en Nagoya y en la legislación nacional, con lo cual es un buen ejemplo de cómo se trabajó el desarrollo y cómo se pudo encuadrar desde lo normativo en la legislación vigente. Perfecto, muchas gracias a ambos por las respuestas. Bueno, tenemos una última pregunta, a ver si tenemos alguna última pregunta. Bueno, muy interesantes las exposiciones. No terminé de entender bien en qué consiste el certificado de cumplimiento, en qué momento se tramita y quién lo emite, ¿las jurisdicciones o el Ministerio de Ambiente? Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad es que no nos enfocamos en la parte procedimental en esta presentación, sino más bien en la parte conceptual, y estas son inquietudes que lógicamente iban a surgir. En ese sentido, las autorizaciones de acceso las dan las jurisdicciones provinciales, que son quienes ostentan el dominio originario de los recursos naturales, y el certificado de cumplimiento se tramita por ante la Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El marco para otorgar ese certificado está regulado por la resolución 410. Si tienen alguna duda o comentario al respecto, nos pueden escribir al correo que compartí al final de la presentación, y ahí podemos acercarles distintos tipos de instructivos e información general.
Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Micaela. Bueno, no tenemos más consultas, así que queremos agradecerles a ustedes, los expositores, la verdad que han sido presentaciones excelentes. En realidad, poder trabajar en conjunto entre estos 3 ámbitos es muy importante. Y bueno, la idea, como comentábamos antes, esta es una iniciativa que vamos a continuar en conjunto. Y bueno, también agradecerle a todos los participantes. Y bueno, muy amables a todos por participar, la verdad que desde los organismos como les decía, desde la Universidad Nacional de Cuyo, desde CONICET y desde la Dirección de Recursos Renovables, es muy importante poder tener esta oportunidad de contar con estos expositores y poder dar una mirada integral de este tema que es tan importante. Y bueno, y a partir de ahí saben, tienen los mail de contacto por cualquier consulta que pueda surgir a partir de ahora.